Vamos a la Municipalidad de Colina y esto de verdad es... A mí ya no sé si me impacta, creo que de repente incluso hemos naturalizado este tipo de actividades. Se hizo una auditoría, César, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020 a la Municipalidad de Colina, donde se registraron, escúchenme bien, 400 millones de pesos pagados por horas extraordinarias. Mi primera pregunta, y para que empieces de inmediato a explicarnos esta situación, ¿es normal tanta hora extra? O sea, ¿tan bien pagada? Sí, o sea, si nosotros nos remitimos a la actualidad, en los municipios eso es normal. Es normal en el sentido de que es una práctica naturalizada. Ahora, es una discusión que viene... No, es correcto, tendría que decir que viene hace mucho tiempo, y es que muchos de los sueldos más bajos son aumentados a través de las horas extra. Y es una mala práctica, pero se entiende, en cierto modo, que un sueldo de 500.000 pesos puede hacer hora extra para aumentar su remuneración. ¿Va a transformarlo en cuánto? 700. Ahora, el problema, y cuando hablamos de estas horas extras ultra cuantiosas, estamos hablando de principalmente casos directivos. Y ahí, donde tú dices, una persona que gana 3, 4 millones de pesos haciendo hora extra puede ganar fácilmente 1 millón de pesos más haciendo las horas extra. Aquí efectivamente se toma, porque las auditorías que hace la Contraloría General de la República tienen diversos mecanismos de realización. Uno de ellos es el muestreo, es decir, tomo una parte del universo total, porque es una municipalidad muy grande, y audito esta muestra. La muestra que se tomó eran efectivamente de 400 millones de pesos de hora extra, 400 y algo millones de pesos. O sea, es decir, es lo que se tomó, ni siquiera es que se haya tomado todo el universo de las horas extra. Y lo que se evidencia ahí es que la Municipalidad de Colina pagaba estas horas extra, pero con un desorden administrativo total. ¿Qué pasaba de fondo? No se corroboraba que efectivamente las personas, primero, cumpliesen con las horas extra, y segundo, el cómo acreditaban las horas extra era en su mayoría con libro de asistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es un libro que tú puedes firmar a mano. Entonces la Contraloría le dice, ¿por qué utilizan libros si hay control biométrico? En la municipalidad hay control biométrico. Entonces, sí, huella, con la huellita, cuando uno marca. Okay. Entonces, la Contraloría efectivamente permite ciertas excepciones. Cuando dice, por ejemplo, una persona no puede ir a marcar todos los días porque tiene que desempeñarse en una labor en terreno. Entonces, le permite acreditar otro tipo de mecanismo de asistencia. Pero tiene que ser complementario, es decir, podría ser con una fotografía, podría ser, no sé, con otro tipo de elemento que complemente al libro. Pero en este caso, la mayoría... Acá la gente llegaba, agarraba un libro y yo ponía, si llegaba a las 10 de la mañana, podía poner que llegaba a las 9. Claro, o sea... Porque lo escribía yo a mano. O sea, claro, había una baja supervisión y casi nula en algunos casos de si efectivamente estas personas cumplían con lo que estaban acreditando. ¿Y cómo lo hacían si no iban o iban al menos un rato a firmar? ¿Rellenaban después el otro día? Claro, o sea... o sea, ¿es que les dejaban los espacios para que rellenara? No, mira, finalmente cuando tú terminas la jornada laboral o cuando terminas la semana, tú puedes firmar un libro, esto pasa en todos los servicios públicos, donde acreditas tu asistencia. Porque no necesariamente en el libro de asistencia lo firmas en el día. Y eso debiese ser supervisado por alguien que acredite. El problema es que quien acredita muchas veces es una persona de confianza que en cierto modo le facultan para decir está todo ok. La Contraloría les da un plazo para que esto respondan con la documentación necesaria y que acrediten que efectivamente estas horas extra se realizaron correctamente. Y no es el único caso, o sea, esto es Colina. En la Municipalidad de Santiago hace muy poco vimos un caso donde ahí, además de corroborarse que no había un mecanismo fidedigno, que en este caso era el control a través de firmas, de un libro de firma, no coincidían con las actividades que estaban realizando estas personas en el momento en que debían estar trabajando. Eso fue bajo la administración de Alessandri. Sí, eso fue en diciembre del año pasado que la Contraloría efectivamente comprobó que la Municipalidad de Santiago, bajo el periodo Alessandri, justamente en el año 2020, entre abril y diciembre, los libros de control de asistencia tenían algunas irregularidades y de hecho se habían pagado horas extras por más de 100 millones de pesos. Nosotros aquí lo hablamos en un minuto. Este caso que involucró incluso al ex candidato a diputado por el Partido Republicano, Agustín Romero Leiva.
que de hecho en septiembre del 2021 la misma Municipalidad de Santiago le puso una querella por fraude y falsificación de documento público. Porque acá estamos ante un caso grave también de control. O sea, hoy día, año 2022, no pueden existir estos mecanismos de registros que son absolutamente vulnerables. Con toda la tecnología que existe hoy día, o sea, si tú estás lejos de tu lugar de trabajo, podrías perfectamente hacer una firma digital, ¿cierto? A través de alguna aplicación, algún mecanismo que considere ese registro como válido. Pero ¿cierto? también podría fallar, porque en el fondo yo podría decir que estoy en tal lugar y no estoy. Si en el fondo, más allá de los mecanismos, acá tiene que ver con la ética de la gente que está trabajando. Partamos de ahí. No tendría por qué falsear un libro más allá con la huella. Más allá de eso, aquí existe una responsabilidad. O sea, convengamos que una persona que recibe hora extra, que tiene una contratación en un municipio, en un servicio público, tiene algo que se llama responsabilidad administrativa. Por supuesto. Y esa responsabilidad administrativa es distinta a la responsabilidad penal. Por tanto, si cumple con eso, como el caso de las horas extras mal pagadas en la Municipalidad de Santiago, está expuesto a que se haga valer su responsabilidad administrativa a través de un sumario, pero también su responsabilidad penal, es decir, que pueden ellos efectivamente llegar a pagar con cárcel. Ahora, en ese caso se corroboró y paradójicamente por lo siguiente, porque habían registros del pago de estacionamiento, que eran de lunes a viernes. No había del sábado, nunca hubo del sábado. Claro, nunca fue. Nunca fue. O fue en micro. Claro, o sea, justo fue en micro. Claro, los sábados caminaba. Agarró el metro. Entonces, era la única forma que se estacionara. Era una de las formas que la Contraloría encontró para corroborar que hubo mal pago de hora extra. En este caso, los 400 y algo millones de pesos, la Contraloría aún está, o sea, digamos, está pidiéndole la información a la Municipalidad de Colina que aclare esta información. Porque el proceso de esto es, Contraloría genera un preinforme, le dice a la municipalidad, respóndeme en un plazo de 30 a 60 días y con eso yo te hago las observaciones. Ese plazo del preinforme no fue respuesto, no respondieron en el caso de las horas extras. Entonces la Contraloría publica el informe y dice, ok, ahora tienes un plazo para responderme qué pasa con estas horas extras y si no respondes vas a tener que tomar las medidas necesarias. Ya, hay algo que no logro entender, ha sido una pregunta muy ingenua, pero ¿esto es un error? Como plantea Michael, o sea, este pago de horas extra y esta disfuncionalidad sobre la administración de la asistencia, ¿es un error o se está ocupando estos baches para precisamente no ir y recibir un sueldo que no corresponde? O sea, ¿sabe por qué lo pregunto? Porque si es que finalmente va a haber un responsable, ¿él está permitiendo esto o esto es una negligencia nomás? ¿O es todo un concilio que dicen ya, a ti te van a pasar 200 lucas más, pero no tenéis por qué venir? Porque es una trampa al sistema realmente. Sí. O sea, ¿cuál es el origen de esto? Es una mala práctica, por eso yo les decía que es algo que viene enquistado en el Estado hace mucho tiempo. Pero podría estar bien hecho, o sea, la trampa podría estar bien hecha y sin embargo como que esto ¿o bien hecha que no se dieran cuenta? Sí, está tan asentado esto que parece que hasta se duermen los laureles. Así como casi cuando dicen el que no roba es hueón, entonces como que le dan nomás y de repente... No me importa esconderlo. Claro, los pillan, pero podrían haberlo hecho perfecto, digamos. Claro, o sea, tienes que entender que aquí existen varias formas de cobrar un sueldo extra, en este caso con horas extraordinarias. Y de partida, lo que dice, en este caso, las leyes que regulan los estatutos, tanto administrativo como municipal, es que la persona que hace hora extra puede pedir, primero, compensación de horas. Eso es el privilegio número uno. Es decir, lo que tiene que otorgar el jefe de servicio es devolver esas horas. Y si es que no puede devolverlas, las paga. O sea, nadie pide compensación y van directo al pago de hora extra. Y también existen horas extras nocturnas que son compensadas de una manera mucho más alta que las horas normales. En general, ¿qué pasa? Que efectivamente se dispone de un fondo en los municipios, en los servicios públicos, de hora extra. Y dicen, ya, ok, tenemos esto, tú podías hacer, Salfate, 500 lucas en hora extra. Entonces ahí tú distribuyes finalmente cómo cubres un poco más de tiempo, te quedas haciendo... En algunos casos efectivamente hay gente que trabaja porque tiene que hacer horas extra, porque su trabajo porque su trabajo lo requiere, no por un monto, sino que porque efectivamente no pueden irse antes. Y en la mayoría de esas personas efectivamente marcan con su dedo como corresponde. El problema está cuando las personas utilizan este sistema para cobrar un sobresueldo sin, ejercer las labores de hora extra o ejercerlas mañosamente. Es decir, yo no tengo tareas que hacer, pero las prolongo en el espacio temporal para hacerlas calzar en un horario que... Y a veces ni siquiera calentar el asiento, ni siquiera estar ahí. Claro, porque uno debe entender que el contrato regular de un funcionario público son 44 horas semanales. Todo lo que va después de eso
puede considerarse hora extra. Claro. En general, claro, ¿qué pasa? Que te quedas 1 hora, 20 minutos, se van acumulando y final del mes tiene un pago extra. No todos los servicios hacen pago de hora extra. En algunos casos, por ejemplo, la Municipalidad de Maipú decretó que los directivos no recibían horas extra. Pero decretó ahora, después de todos los escándalos de hora extra Exacto. en el periodo anterior. Y hay otros municipios que están haciendo esa misma práctica, que es lo que debiese corresponder, porque finalmente un directivo que está ganando 4 millones de pesos, 3 millones de pesos, que le pagues además horas extra, es como en Es que es lo más correcto.